Con el nuevo C++ tenemos varios nuevos juguetes. Juguetes como nuevas palabras reservadas y nuevos constructos. ¿Ok? Primero tenemos en especial el const expert, que significa, es una abreviación para constant expression. ¿Ok? Y esto está justificado y muy relacionado a la práctica cada vez más imponente, más importante, de tratar de resolver la mayoría, lo que más podamos de nuestros programas en tiempo de compilación. ¿Ok? O sea, hay muchas cosas que el compilador puede resolver en tiempo de compilación en vez de dejárselo al runtime. Para hacer que esto sea posible, una de las opciones o una de las palabras que entran en juego es precisamente const expert. Por otro lado, la otra palabra, no except, es en cierta forma equivalente al antiguo throw con paréntesis vacíos. Y básicamente el no except está diciendo de una función, un método, que se garantiza, el programador garantiza que esa función o método no puede lanzar una excepción. Conste, no puede ese método ni ningún método que ese método llame indefinidamente. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado. El hecho de ponerlo como no except da una claridad en el diseño y también ofrece una oportunidad para que el compilador no se esté preocupando de hacer el andamio que necesita normalmente para lidiar con una excepción lanzada durante la ejecución de una función. Entonces, a nosotros usar el no except, estamos simplificándole el código que tiene que generar el compilador. Por lo tanto, vamos a obtener código más corto y código más rápido. ¿Ok? Y además, lo que se gana también es en términos de descripción de nuestro software. O sea, si nosotros tenemos que tratar de decir lo más posible de nuestro software. Entonces, si nosotros tenemos una función, por ejemplo, que puede ser una constante, una expresión constante, y que además sabemos que no va a lanzar excepciones, entonces, para eso están esas palabras, hay que usarlas. ¿Ok? Y la tercera nueva palabra es el enum class. Este enum class es parecido al enum de toda la vida, que viene de C, pero con nuevas leyes de este ámbito. Veamos breves ejemplos. Const expert. Bien, en relación a const expert tenemos dos ejemplos de lo que constituye una expresión constante. ¿Ok? Uno pensaría que si uno declara una variable, por ejemplo, la variable yours como constante, entonces al tener un valor definido en tiempo de compilación, esto va a ser, yours va a poder ser una expresión constante. Pues es cierto, esto es una expresión constante. Lo que pasa es que como está definida, no está definida como una expresión constante. Está definida simplemente como una variable tipo const, ¿verdad? Que no es lo mismo. Entonces, más bien, aquí la regla de oro es, si hay una expresión constante, como en el caso de yours,
Esto debiera escribirse como const expert eh, int yours igual 40. ¿Okay? Ahora, aquí arriba hay dos casos donde no se aplica lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, en el primer caso, esta variable tipo const está definida en otro lugar, en otra unidad de traducción, o sea, en otro CPP, por otro lado. Entonces ya eso no la hace disponible al compilador, y entonces el compilador, porque más bien lo que viene aquí entra en juego el linker para unir las diferentes constantes que aparecen en los diferentes CPPs. Entonces el compilador no tiene el valor constante al momento de compilar, dicho sea la redundancia, y entonces no puede calcular, no lo puede sustituir con un valor constante. Entonces por eso es que este de aquí afuera se puede definir como un entero constante, pero no se puede definir como un const expert, ¿verdad? Que aquí lo podemos ver, const expert int other, asignándole this cpp. Esto no es una expresión constante, porque other no se está inicializando con una constante que se sepa al tiempo de compilación, ¿ok? Igualmente, const expert in other se está inicializando con mine, pero mine no es sino un sinónimo de this cpp, que como acabamos de decir, no está a disposición del compilador al momento de compilar, entonces no se puede. Entonces estas dos no son expresiones constantes. Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Qué tal los punteros? Bueno, si nosotros tenemos una dirección que es conocida en tiempo de compilación, entonces podemos declarar esa dirección, ese puntero, como una expresión constante. En este caso, tenemos que P lo estamos definiendo como la dirección de mine. ¿Okay? Entonces, este mine definitivamente existe en esta unidad de traducción, está acá, y le podemos sacar la dirección y almacenarla en P. Entonces, aquí P es una expresión constante. Lo que esto quiere decir es que yo no puedo variar P, ¿ok? Pero P tiene dos niveles de constancia. Uno es que no puedo modificar el valor a donde P apunta, porque P es una expresión constante. Y el otro aspecto de const de P es que P apunta a un entero que es constante. Entonces quiere decir que yo no puedo utilizar el puntero P para modificar a donde apunta, ¿verdad? Y donde apunta está correcto, porque donde apunta es a un entero constante, ¿verdad? Entonces, tenemos que declararlo así, tenemos que declarar P como un puntero a un constant, porque ese es el tipo de mine. ¿Sí? Aquí está. Y bueno, y finalmente, sí podemos declarar como una expresión constante la palabra, digo, theirs, porque se inicializa con yours. Y yours, ya vimos, yours es una constante que está definida en esta unidad de traducción, y por lo tanto podemos incluso, el compilador puede reemplazar yours por 40 y convertir esto en una expresión constante en tiempo de compilación, que es todo el interés de const expert. También podemos tener funciones declaradas como const expert
¿ok? Tienen algunas limitaciones, el código que podemos poner. Las limitaciones pueden ser tan fuertes como que solo se puede tener un return y alguna expresión acá. Pudiera ser un operador condicional o alguna cosa. Este, ¿Verdad? Dependiendo, eso sería en C++11. En C++14 ya se puede poner acá mucha variedad de código, siempre con ciertas restricciones, ¿verdad? Ahora, fijémonos en esto. Uno, para declarar una función o un método como una expresión constante, le ponemos el const expression, el tipo de retorno, el nombre de la función y el tipo de parámetro. En este caso, si nosotros le pasamos acá una constante, un double constante, un valor que se sepa en tiempo de compilación, entonces el compilador va a poder calcular el cuadrado de ese valor en tiempo de compilación. Eso es importante, ¿verdad? Porque entonces todo lo que nosotros, la idea detrás de todo esto es, todo lo que nosotros podamos darle al compilador para que lo haga en tiempo de compilación es a beneficio nuestro, porque el programa va a correr mucho más rápido. Y eso es lo que está detrás de todo esto. Ahora, con relación a la declaración de que la función no dispara excepciones, tenemos un ejemplo. El ejemplo no es como trivial, pero de ahí no importa. Me parece que es bueno que se comiencen a familiarizar con código no trivial, ¿verdad? En este caso, estamos definiendo nuestro propio myCopy, nuestra propia función copia, que es una función template, ¿verdad? Y entonces copia de t, o sea, de from a to, ¿verdad? Y esta cantidad de valores. Normalmente, cuando estamos hablando de test que son objetos, esto habría que hacerlo de esta forma, con un for, ir moviendo de un vector a otro vector, ¿ok? Haciendo uso del operador asignación. Pero en ciertas circunstancias, ojo, podemos hacer esto mucho más rápido con una función de C que se llama memcopy de from a to y dando la cantidad de bytes que sería el número de elementos por el tamaño de T. Entonces, pero solo cuando T cumple cierta restricción. Lo que necesitamos es que T sea un POD. ¿Okay? ¿Qué es un POD? Un POD es un Plain Old Data Structure. Una estructura de datos simple, tipo C. ¿Ok? No va a tener funciones virtuales, no va a tener, qué sé yo, un montón de condiciones. El compilador es el que mejor sabe qué es un POD y qué no es un POD. Por eso es que aquí, a la hora de nosotros decir que esta función es no except, estamos calificándola con una invocación a una metafunción, que quiere decir una función que opera sobre tipos, ¿ok? Sobre tipos, por eso es metafunción, no sobre valores, sino sobre tipos, aquí sobre el tipo T. Entonces, esta función is underscore PO de plain old data structure. Is plain of data value, entonces para que nos retorne el valor de eso, que es un valor booleano. Entonces, si es un plain old data, entonces no except es true. O sea, esta función no hay forma de que lance una excepción. Pero
Si, si no se trata, si T no es un plain old data structure, entonces tenemos que considerar que la cosa se va a ir por acá. Y entonces tenemos aquí un operador de asignación que no estamos seguros, no podemos estar seguros de que este operador de asignación para todos los tipos T, que T puede ser cualquier tipo, no vaya a lanzar excepciones. Entonces, en ese caso, no except sería falso. Entonces, esta es una de las formas como se pone no except. Es no except y se pone un predicado acá que retorna un booleano. ¿Ok? Y entonces, esto es una forma. Entonces, aquí estaríamos utilizando no except no solo para describir nuestro diseño, sino también para hacer uso de una implementación más eficiente cuando eso es posible, como es aquí con el memcopy. ¿Ok? En un class, ¿ok? En un class es diferente de num en el sentido de que eh, nunca se pueden hacer uso de los constantes que están definidos dentro de ella sin calificarlos. O sea, aquí vean esto, colors 4.red. Yo no puedo utilizar red solito, como podría hacerlo si se tratara de un enum corriente. Miren que aquí lo que se ha agregado es la palabra class. Si yo quito class de aquí, entonces este enum se convierte en un enum corriente. Y en ese caso no haría falta poner colors 4.red, ¿ok? Igual aquí tampoco, colors 4.green, ¿ok? Otra cosa es que si es en un class, entonces los valores, aunque se sabe que son enteros o punteros también creo, estos valores no se pueden convertir automáticamente en enteros. Nosotros sabemos, porque sabemos desde los enum de C, sabemos muy bien que en una enumeración, el primero, si no tiene ningún valor dado, va a tener un valor de 0. El segundo va a tener un valor de 1. El tercero va a tener un valor de 2 y así sucesivamente. En este caso, lo que tenemos es 0, 1 y 45, porque decidimos darle un valor a 45 al blue. ¿Ok? Entonces, si nosotros agarramos colors 4.red y hacemos un static cast a short, ¿por qué a short? Bueno, porque es que en un cast lo hemos definido tipo short, ¿ok? Porque no necesitamos nada más. Short cabe perfectamente, lo que ocupamos ahí cabe perfectamente bien. Si aquí en blue quisiéramos que fuera 45 billones, entonces short estaría mal. Y el compilador se va a quejar. Entonces ya tendríamos que cambiar short por un long o alguna cuestión así. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos este static cast, obtenemos el valor de rojo que es 0. ¿Ok? Y igualmente, ¿verdad? En la otra dirección, si yo tengo un entero, un 1, y lo quiero hacer un static cast a colores, entonces, ¿qué va a caer aquí en esta variable? Bueno, col va a ser igual a colors green, lo cual calza con esta definición aquí. ¿Ok? Aquí podemos mostrar algunas herramientas que utilizan tipos y que se pueden aplicar a la clase num. Por ejemplo, aquí tenemos esta num class axis, que tiene tres valores constantes y que caben en un char. ¿Okay? Entonces, podemos hacer uso de una metafunción. La metafunción se llama underline type. Le pasamos un tipo, porque las metafunciones funcionan sobre un tipo, o uno o más tipos, y retorna un tipo.
¿ok? Por eso es que ponemos aquí primero type name. Si nosotros no ponemos type name aquí, entonces esto que está acá no va a compilar, ¿ok? Nosotros tenemos que decir underline type de axis, 4 puntos, type, este type es un type name, o sea, se refleja como un type. Ok, entonces V1. Entonces, V1 es una variable. ¿Cuál es el tipo de la variable V1? Bueno, si vemos acá, si nos damos cuenta, lo que tenemos a la izquierda de V1 es cuál es el underline type en un class axis. Pues de ahí, aquí está el underline type, es char. Entonces quiere decir que V1 debe ser una variable char. ¿Ok? Otra forma de obtener, bueno, una forma de obtener, digamos, otra variable del mismo tipo que V1, ¿sí? Sería tan fácil como hacer declare type, paréntesis, V1, cerrar paréntesis, y ponerle la variable. E inicializarla si deseamos. ¿Ya? Entonces aquí va uno a ver cuál es el resultado. Pero esto es interesante comenzar a estar aware, o sea, de que en efecto, pues, tenemos estas metafunciones que nos pueden retornar mucha información que puede ser útil en diferentes contextos, sobre todo en lo que son plantillas y en lo que son implementaciones de plantillas, para obtener el mejor rendimiento y los mejores algoritmos.